cerebral o los hemipléjicos, ¿no? Los pacientes con infarto cerebral, secuelas de traumatismos encefalocranianos. Ahora que ha bajado bastante la incidencia, y prácticamente en el seguro, chicos, ya no tenemos pacientes con COVID. Creo que hay pacientes en UCI que están con muchas secuelas, ¿ya? Pero que son ya, pues, poquísimos, ¿no? Ya la UCI roja ya no existe en el seguro. Ahora estamos con pacientes con secuelas, lo que teníamos antes, ¿no? Y ahora, no sé qué ha pasado, pero he visto como la última, la interconsulta del lunes, el martes que fui, teníamos como 3 pacientes con traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Estaban en la fase flácida de la espasticidad, ¿ya? Entonces, quería comentarles eso. Y la rehabilitación de estos pacientes es muy tediosa. Están con traqueostomía, insuficiencia respiratoria, ventilación. Entonces, que salgan estos pacientes. Si salen, van a quedar con múltiples secuelas, ¿no? Y eso también tiene muchas variables. En la evolución de los pacientes con espasticidad, perdón, en los pacientes con un ACV, un derrame cerebral, tenemos diferentes fases. Y esto, Brunstrom es un estudioso de los pacientes con lesión central, los ha catalogado en diferentes fases. Tenemos hasta 6 fases. Por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado, le ha dado un derrame hace muy poco tiempo, está pues en una fase de flacidez total. Ahí el paciente, la fuerza muscular es 0/5, no hay absolutamente nada de movimiento voluntario. Pero conforme pasan las semanas, los días, puede entrar a una fase 2. Hay una aparición de sinergias básicas de extremidades. ¿Qué quiero decir con las sinergias? Que el paciente no puede desdoblar los movimientos, los hace como un movimiento en tronco. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú al paciente le dices, señor, levante la mano y doble el codo. Entonces no puede hacer el movimiento, no puede independizar los movimientos, por ejemplo, de levantar el brazo, contraer los deltoides o el bíceps braquial y hacer un movimiento por separado, muscular, ¿ya? Entonces, el movimiento se hace totalmente con unos movimientos en bloque, ¿no? Se le pide a un paciente y no puede extender, entonces tiene que llevar el cuerpo hacia ese lado, ¿no? Y acá en la fase 2 hay una fase importante, una característica importante, que es el inicio de la espasticidad. Al inicio el paciente estaba flácido, no tenía movimiento, pero acá ya empieza los músculos a tener mayor resistencia de la normal. En la fase 3 ya hablamos de unos 3, 4 meses o hasta 6, el control voluntario ya puede el paciente mejorar el movimiento de estas sinergias. Ya la espasticidad se sube mucho más y es la etapa pico, ¿no? de la espasticidad. Y en la fase 4, 8 meses, incluso llegando al año, los pacientes pueden desdoblar algunos movimientos y la espasticidad empieza a declinar. El paciente tiene mejor control del brazo, de la pierna que está espástica, ¿no? En la fase 5 puede haber combinaciones de movimientos más difíciles, por ejemplo, lo que hablábamos con los que han venido ustedes, hacer los movimientos de pinza fina, prensión, movimientos de más precisión, ¿ya? Y en la fase 6 hay una desaparición de la espasticidad con movimientos cercanos a la normalidad, ¿ya? Ahora, no quiere decir que todos los pacientes van a llegar a la fase 6. Hay pacientes que se quedan en la fase 3, hay pacientes que se quedan en la fase 2. La gran mayoría pueden llegar hasta la fase 4 o la fase 5, ¿no? O sea, un paciente idealmente tendría que cumplir la fase 6, ¿no? Donde hay una desaparición de la espasticidad y el movimiento se hace lo más normal posible, o sea, antes de la lesión, ¿ya? Acá hay una lista de factores de mal pronóstico. Nosotros siempre, cuando los pacientes acuden a la consulta con los familiares, con los hijos, se dicen, doctor, ¿qué esperamos ahora? ¿Cómo va a ser el pronóstico de mi papá? ¿Va a poder volver al trabajo? ¿Va a poder hablar con normalidad? ¿Se va a acordar de las cosas de acá 6 meses, de acá un año, etcétera? ¿Ya? Entonces, hay algunos factores que nosotros podemos observar como médicos que ya nos dan ciertos pronósticos. Por ejemplo, ¿no? La incontinencia vesical. Un paciente con ACV que también necesite una sonda vesical, que
no tenga un control de la vesícula y del recto, ya es un mayor probabilidad que no tenga un buen pronóstico, ¿ya? El déficit de la percepción, o sea, los pacientes te pueden mirar, le empiezas a conversar, te contesta una cosa por otra, está totalmente desorientado, también es otro factor. Si el paciente ha tenido ya un derrame, doctor, mi papá ya le ha dado esto, pero leve nomás, dice, ¿no? Hace como 2 años, él es hipertenso hace 20 años, ya le ha dado un derrame antes, ya ese también es otro factor de mal pronóstico, ¿no? La afasia, los pacientes afásicos, ustedes que saben, la afasia es, ¿qué es la afasia? A ver, alguien voluntario. María Fe, ¿estás acá? María Fe. ¿Se fue? Ana Gabriela, ¿tú sí estás acá? Ya mi lista negra. Sería un trastorno del lenguaje en el cual incapacita Ya. a la persona para que pueda comunicarse. Eso, incapacidad para hablar, ¿no? Incapacidad para hablar. Eso es una afasia, ¿ya? Ahora, las afasias vienen por diferentes trastornos neurológicos, ¿no es cierto? Las más frecuentes son las afasias centrales también, ya por una lesión neurológica, pues hay un centro que tenemos ahí en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, que permite a nosotros coordinar nuestros músculos, retener las ideas y poder pronunciar palabras. ¿Ya? Si el paciente puede tener una afasia motora, una afasia de comprensión, una afasia transcortical, hay un montón de afasias, ¿ya? Una afasia global es donde el paciente no te permite, no entiende lo que le dices y tampoco puede pronunciar. Si hay este problema, también es un factor de mal pronóstico, ¿no? 2 meses de evolución sin comienzo de movimientos, dice, o sea, el paciente le dio un derrame en febrero y en marzo, abril, todavía no empieza ningún movimiento, persiste en la fase 1 de Brunstone, ¿ya? Eso también es un factor de mal pronóstico. La plejía, que dura más de 5 o 6 meses, ya tampoco es recuperable. La no existencia de movimientos de la mano luego de un mes. Si el paciente no puede contraer, sigue en una fase flácida, es prácticamente repite lo anterior, ¿no? No tiene movimiento, también es otro factor de mal pronóstico. La espasticidad intensa también, en fase 3 de Brunstone. Los pacientes están tan espásticos, o sea, la resistencia al movimiento es tal que ni siquiera puede mover, está totalmente duro, ¿no? El brazo, por ejemplo, y eso hasta causa dolor, también un factor de mal pronóstico. La alteración cognitiva grave, otro factor de mal pronóstico, ¿ya? Acá hay algunas recomendaciones de la neurorehabilitación que dice, por ejemplo, ¿no? Esa también a veces nosotros entramos en disyuntiva con los otros especialistas en los hospitales, dice, la neurorehabilitación debe iniciarse en forma lo más precoz posible, incluso luego de las 24 horas del inicio del evento, si no hay contraindicaciones. O sea, nosotros como médicos debemos ver que si el paciente no tiene contraindicaciones, ¿cuál sería? Por ejemplo, el paciente está hemodinámicamente inestable, está ventilado, necesita noradrenalina para perfundir los vasos, etcétera, o el cuerpo, entonces ahí el paciente todavía no es tributario de terapia, ¿ya? Esto tiene nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A, chicos, ¿ya? Entonces, un tip que les doy de la neurorehabilitación o la rehabilitación del paciente con una lesión central es que debe ser lo más precoz posible, siempre y cuando el paciente esté en condiciones de recibir la terapia. Ya no hay que esperar 2 semanas, un mes, nada de eso. ¿Ya? ¿Qué objetivos buscamos en la rehabilitación? No solamente en el paciente hemipléjico, sino en general, en los pacientes con lesión medular, en los pacientes con una lesión de nervio periférico, una fractura, es mejorar el pronóstico. Les decía, en las estadísticas veíamos que hay un gran número de pacientes que van a fallecer, otros van a recuperarse, tan casi igual como era antes, pero otros van a quedar con secuelas que van a limitar su vida diaria o también sus actividades laborales. Entonces nosotros tenemos que potenciar las actividades que pueda tener como residuales de este paciente, ¿ya?
mejorar el pronóstico. Nos importa mucho la función. Eso siempre les he comentado, la función. Doctor, no me gusta cómo está mi hombro porque cuando levanto pasa esto y tengo una bolita acá. Ya, bueno, ese es algo estético, como la escoliosis, ¿no? Es una curvatura que cuando las chicas están ahí, no sé, con un polito, puedas ver la curvatura, pero si eso causaría aparentemente dolor o algún otro problema, eso lo podemos trabajar con terapia. Pero la parte funcional es la parte más importante en rehabilitación. ¿Ya? Por eso siempre evaluamos las actividades de vida diaria, qué actividades laborales, lúdicas, que etcétera, etcétera. Y minimizar las complicaciones secundarias al ACV. Complicaciones secundarias puede ser que insuficiencia respiratoria, pacientes con úlceras, con depresión, pacientes que no puedan, por ejemplo, hacer una actividad como escribir. Muchos pacientes después de un ACV quedan limitados en el vestido, en la marcha, quedan limitados hasta en poder firmar, ¿no? Entonces, eso hay que también necesita una sesiones de terapia física, ¿ya? Y por obra final es mejorar la calidad de vida de este paciente, que probablemente sea hipertenso, diabético, obeso, sedentario, qué sé yo, ¿ya? Entonces, los principios del tratamiento, chicos, la gran mayoría de los pacientes, les decía, tiene un problema que se llama espasticidad, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es inhibir el tono excesivo de estos pacientes, ¿no? Mejorar la posición o los movimientos anormales y facilitar patrones de movimiento normal. Y para esto tenemos un montón de métodos. Los métodos de Kabat, de Brunstone, de Bobat, que también lo hemos revisado cuando hemos hablado de PCI, ¿no? Creo que incluso vino preguntas de esto, ¿ya? Hay métodos de base, hay métodos sensitivo-motores. Ahora, doctor, ¿hay agentes que disminuyan la espasticidad? Aquí está, la electroterapia, como los TENS, ¿ya? También hay algunos agentes físicos, como la crioterapia, la termoterapia. Ayer hablábamos, por ejemplo, de en quiénes está indicado las piscinas terapéuticas o los tanques de hidroterapia, ¿no? Y decíamos que en la espasticidad también nos ayuda la hidroterapia. Pacientes con espasticidad severa les sueltan los músculos. No sé si ustedes han visto las paraplegias espásticas tropicales. Es una mielitis por un virus, el HTLV1, y los pacientes vienen pues con lesiones tipo paraplejías, con dificultad para marcha, etcétera. Entonces son pacientes medulares que necesitan tratamiento en hidroterapia también, ¿ya? Nosotros como médicos vemos en la rehabilitación vemos las capacidades, las deficiencias y las discapacidades. Hay una clase de esto, no voy a ahondar, pero debemos ver si alguna, bueno, acá el paciente, la deficiencia de esta sería la lesión cerebral o la lesión neurológica, ¿no? Que causa deficiencias sensitivas, sensoriales o motoras. Puede también tener algún problema en la deglución. El cerebro pues comanda todo nuestro cuerpo, ¿no? O un trastorno miccional, ¿ya? Y la discapacidad ya también habla de las actividades que pueda o no hacer este paciente en su vida diaria. O sea, una discapacidad sería, por ejemplo, vestido. Una discapacidad sería, por ejemplo, la marcha. Otra discapacidad sería, por ejemplo, la alimentación. Entonces, a eso se refiere la discapacidad. Pero la deficiencia se va directo hacia el órgano, ¿ya? Eso también, chicos, lo hemos visto cuando hemos hablado de dismovilidad, las 10 áreas que ve la independencia de las actividades de vida diaria de Bartel, ¿no? Les decía que ustedes, por ejemplo, tienen un Bartel de 100, pero una persona que tenga un trastorno en la alimentación, en el aseo, cuidado personal, control intestinal, vesical, va a ir bajando, bajando, bajando el puntaje y puede llegar pues a un 10, a un 20, ¿no? Entonces hablamos de dependencia de acuerdo a estos puntajes, ¿ya? Esta es la escala de Ashworth que también la hemos visto en PCI, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? De acuerdo a la resistencia que tiene el músculo para extenderse, ¿no? Los movimientos cuando
Cuando tenemos un Ashworth 1 más 1, 2, 3 y la máxima, o sea, cuando encontramos un Ashworth 4 es ya cuando el miembro está totalmente rígido, no puedo moverlo a ningún lado, ¿no? Ese es Ashworth 4, ¿ya? El tratamiento en rehabilitación va enfocado a diferentes áreas, ¿ya? Les decíamos que debería ser lo más precoz posible y siempre basado en un equipo multidisciplinario. Ahí entra el médico rehabilitador, puede entrar el licenciado de terapia ocupacional, terapia física, el neurólogo, por supuesto, es el que primero lo ha visto al paciente, ¿no? Puede entrar un internista, un museólogo, que también preserva la vida cuando el paciente puede estar lo más delicado posible en las primeras fases, ¿no? Hay un asistente social, una enfermera, un terapeuta ocupacional, psicólogo. La gran mayoría de chicos que tienen un ACV, el 99.9, se deprime. Son pacientes que se dan cuenta qué está pasando, ¿no? Entonces, me dice, doctor, usted si ha sentido, una vez un paciente dice, no, doctor, usted ha sentido que la mitad de tu cuerpo se ha muerto y tienes que vivir con la otra mitad. Entonces, eso me crea no poder ir al baño solo, no poder ir al trabajo. Eso les causa una gran depresión. Los pacientes lloran, se aíslan, no quieren hacer la terapia. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, ahí tiene que ayudarnos el psicólogo, nos tiene que ayudar el psiquiatra, ¿ya? Entonces, la atención del paciente con ACV dice, debe garantizar el diagnóstico, tratamiento en la fase aguda, el acceso a una rehabilitación lo más precoz posible y hacerle un programa de rehabilitación continua y de un seguimiento adecuado, hasta años, ¿eh? Los pacientes con ACV bien, hacen terapia, pueden hacer hasta 2 años, luego vas viendo qué deficiencias tiene, cómo va mejorando o va estabilizándose el cuadro. La otra pregunta que hacen siempre es, ¿no? Doctor, ¿hasta cuándo debo hacer rehabilitación? ¿Hasta cuándo es mi potencial de rehabilitación, de mejoramiento de la lesión que tengo en el cerebro, ¿no? El máximo avance es hasta los 6 meses, según la teoría. 6 meses, 8 meses. Los pacientes, cuando pasan el año, ya encontramos o sea, puedes mejorar algunos aspectos del movimiento, de la fuerza, pero ya va a ser como una especie de adaptación frente al entorno, ¿ya? A ver, dice, manejo de la fase aguda. ¿Qué hacemos en la fase aguda nosotros? En todos los pacientes se debe evaluar las necesidades de lo más antes tras el ingreso. La indicación de rehabilitación y el tratamiento debe ser lo más antes posible. Hay que movilizarlo lo más antes posible. Siempre tenemos este problema a veces con los demás colegas. O sea, prefiere el paciente cuando está echado, chicos, no da problemas, pues, ¿no? Pero ahí se va a ir complicando. Va a hacer neumonías aspirativas, úlceras por presión, va a perder masa muscular, todas las condiciones o las complicaciones que hemos visto cuando hemos hablado de dismovilidad, ¿no? Entonces, el movimiento tenemos que preconizarlo lo más antes posible, ¿ya? Y debe tener un tratamiento multidisciplinario. Evitar complicaciones secundarias, como una cama articulada para que el paciente pueda tomar sus alimentos de acuerdo a qué estado de conciencia tenga, ¿no? ¿Ya? A ver, hay que ¿cómo se llama? El colchón de aire, los cambios de posición, los cuidados de la piel. Siempre hay que enseñarles a los familiares que el paciente, como no tiene muchas veces sensibilidad y el paciente puede estar en un estado de letargo, no tiene, está más propenso a lesiones como úlceras, sobre todo en los talones, en el sacro, como ya hemos visto también. También las contracturas, ¿no? Si ustedes han intentado mover a un paciente que está unos 3, 5 días en cama, es sumamente doloroso. Imagínense un paciente que está en UCI 2 meses. Entonces hay que evitar algunas posturas viciosas, sobre todo en las caderas, en los tobillos. ¿Se acuerdan, no? Que cuando hemos hablado de ortéticos, decíamos que en los pacientes que tienen un ACV o los pacientes que tienen un compromiso sensorial, había que ponerles un OTP en los pies para que no haga pies en equino, ¿no? Que eso también le iba a condicionar después. Eso es lo que hay que trabajar, ¿ya?
Orientar y al personal, al cuidador, a la enfermera, y también integrar y educar a la familia. Eso es creo que lo más importante. Aparte del tratamiento que tú le puedes dar como neurólogo, los consejos de cómo debe tomar la medicación, etcétera, es orientar y educar a los cuidadores. Lamentablemente digo, muchas veces vemos estos casos, por ejemplo, ya personas mayores les da un ACV y nadie pues se hace cargo, ¿no? O se hace cargo la esposa, pero la esposa también tiene otros problemas, eh, o hay contratan a una jovencita, muchas veces hasta del campo, y no tiene pues los cuidados necesarios para movilizar al paciente, para alimentarlo, para cambiarlo muchas veces de posición en la cama. Esas cosas, chicos, tenemos que orientarlos, ¿ya? Estas son las complicaciones, ¿no? Úlceras de presión, edemas, contracturas y rigidez, hombro doloroso. Es una complicación frecuente, ¿ah? Es pregunta de examen también. Por ejemplo, las tendinitis. Les pongo un caso, ¿ya? Paciente hemipléjico en fase flácida, ¿ya? El brazo pues se cae, ¿no? Ustedes saben que la estabilidad del músculo, perdón, del hombro también está contribuido por los músculos, no solo ligamentos. Entonces, como están en total flacidez, el brazo se cae. Y eso puede producir hasta subluxaciones al nivel glenumeral. Y el paciente, como los tendones se tratan de levantar un poco, empieza a inflamarse, doler. Y lo peor es que a veces los familiares no saben este tema y lo jalan, o sea, le pueden traccionar el brazo, cuando lo pasan de la silla a la cama, lo movilizan, le luxan el hombro. El paciente no puede, a veces están con afasia y están con un dolor terrible en el hombro, se quejan, ¿no? Y eso también nos atrasa la rehabilitación. Entonces hay que infiltrarles, ¿sabes? Se puede infiltrar, poner un cabestrillo para mantener el hombro ahí y orientarles a los familiares, a los hijos. Señor, no estén jaloneando, no estén levantando ese brazo. Traten, si lo van a cambiar de posición, agarren abrácenlo y levanten desde el tórax, ¿no? También el tratamiento postural, ¿no? Algunos pacientes hacen tanta espasticidad en los flexores que se ponen ahí en puño, ¿no? Entonces podemos ponerle ahí una toallita, algún aditamento para evitar, o por lo menos mantener la postura y prevenir. Por ejemplo, la otra vez, no sé si les he comentado, vi a un paciente que estaba tan rígido en la mano y ni siquiera podían abrirle, y al momento de abrirle había hongos ahí en la palma de la mano, ¿ya? Y eso se iba a complicar con una infección. Hay que controlar las posturas del brazo, el antebrazo, el hombro. Cuando el paciente duerme, tenemos que buscar el confort y el alineamiento de los segmentos de los miembros inferiores o superiores. Si ustedes ven ahí en la imagen, se le ponen unas almohadas pequeñas, ¿ya? Para que no haya un contacto directo, pues, entre los segmentos óseos, ¿no? En tobillos, igual ahí al fondo, ¿no? Donde ustedes ven, los tobillos están ahí mirando hacia arriba, o los pies, ¿no? Y no están en equino, sino va a ser acortamientos musculares y más contracturas, ¿ya? Les decía esto del hombro doloroso, no es, acá dice 40, pero es más, ¿ah? Mucho más frecuente esto. Lucero, ¿estás ahí? Lucero. Chicos, si alguien me puede hacer acordar las 12, por favor, para marcar nuestra asistencia. Está bien, doctor. Ya, gracias, chicos. Ya, entonces el tratamiento cuando tengamos un hombro doloroso a un paciente hemipléjico es como una tendinitis, ¿no? Puedes ponerle compresas, corrientes, hay que movilizar un poquito, pero si está en fase flácida, un cabestrillo. No se lo como acá en la imagen, ¿ya? El paciente que está con una hemiplegia no tiene pues estabilidad, no tiene coordinación. Es el lado derecho o el izquierdo del cuerpo está en flacidez o espasticidad. Entonces se puede caer. Hay que prevenir eso. La espasticidad, ya hemos hablado de esto, hay un montón de tratamientos, ya sea físicos, médicos, o hasta infiltraciones de toxina botulínica, ¿se acuerdan? ¿No?
La depresión también, les he comentado, ¿ya? En la fase subaguda, ya el paciente ya pasó 2 meses, algunos ya mejoran en la parte anímica, aceptan ya, oye, bueno, me ha dado un derrame, ahora tendré que recuperarme, ¿no? Entonces, tratamos, si tiene mayor estabilidad y el paciente puede pararse, hay que reentrenar la marcha, reentrenarlo también en actividades de vida diaria. ¿Cómo debe comer, doctor? Ahora que ya mi brazo derecho no sirve, comeré pues con el otro lado, ¿no? Si estás en fase flácida, bacán, pero si el ya está recuperándose, ya entonces lo entrenaremos otra vez. Y eso se llama terapia ocupacional. Reentrenar al paciente en todo, en la alimentación, en cómo agarrar una cuchara, en cómo ir al baño y levantar el retrete, sentarme, cómo usar la cocina. Puedo, doctor, ya tengo un mejor control de mi mano. ¿Puedo freírme un huevo? ¿Puedo cocinar? ¿No? ¿Puedo entrar solo a la ducha o me voy a caer? Entonces, todo eso, la higiene, el aseo, las transferencias, el vestido, es terapia ocupacional, ¿ya? Y favorecer la reinserción sociolaboral. Otro tema que tenemos con los pacientes jóvenes, no crean que un ACV se les da solo a los ancianos, chicos, ¿no? También hay muchos pacientes, traumatismos encefalocranianos, aneurismas cerebrales, patología de gente joven les ha dado y hay que reinsertarlos, ¿no? De acuerdo a sus capacidades. He tenido la oportunidad de ver hace años, me acuerdo bastante de él, un ingeniero, estaba cambiando el foco de su casa y se cayó, ¿ya? Y hizo una hemorragia, lo operaron, craniotomía, hizo una hemiplegia izquierda, creo que fue, hizo terapia, todo, se recuperó muy bien en la parte motriz, pero en la parte de cognitiva, de la memoria, etcétera, tuvo pero muchas secuelas y tuvo que retirarse porque trabajaba en el gobierno regional, me parece, no podía hacer una suma, no podía usar el celular, no tenía muchos problemas. Entonces, ese paciente, pues ya al año incluso lo vi, se recuperó bastante bien en la parte motora, pero en la parte cognitiva no. ¿Ya? Se usan un montón de férulas que ya también lo hemos visto, ejercicios de movilización, elongación o estiramientos. Hay que fortalecer. ¿Se acuerdan ayer, con todos los que ustedes han ido al servicio, les he mostrado, ¿no? Las barras paralelas que tenemos ya frente a un espejo, ¿no? Para que el paciente pueda ver su postura y pueda mejorar, alinear los segmentos y pueda volver a caminar. Eso lo vemos en la fase subaguda, chicos, ¿ya? Acá la característica de esta fase, en la otra era evitar más complicaciones, en esta fase es recuperar la función del paciente. Como les decía, había que reentrenar la marcha, controlar la espasticidad y reentrenarlo en actividades de vida diaria. Esa es la segunda fase, ¿ya? Movilizar, estirar, fortalecer, estimulación eléctrica, si hay alguna zona más débil o con dolor, usar ortéticos, si este paciente ya está empezando a caminar, bueno, nosotros como médicos tenemos que evaluar si el tobillo está en valgo, en barro, o puede beneficiarse con un OTP o una rodillera, etcétera, etcétera. Todo esto es más funcional, ¿ya? La terapia ocupacional, alimentaria, eso ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a ir al baño? ¿Cómo me voy a cocinar? ¿Cómo debo vestirme? Si el lado hemipléjico ¿cómo debo ponerme la casaca? Todas esas ayudas instrumentales, ayudas técnicas, hay que dársela a través de la terapia ocupacional. Por ejemplo, miren ustedes, chicos, por ejemplo, los platos, ¿no? Para el paciente no puede sujetar, doctor, no puedo agarrar el asa entonces buscamos una taza que tenga algún aditamento para que pueda cogerlo. Entonces no puedo agarrar el tenedor, entonces le ponemos un adaptador a nivel del mango para que el paciente pueda llevarse la mano porque están espásticos, tienen incoordinación. No puedo ponerme, doctor, el botón del pasador, del pantalón. Entonces hay unos ganchos especiales que el paciente solo lo agarra y empieza a jalar, ¿no?
tengo problemas para escribir. Igual, hay unos adaptadores a nivel de los lápices, de los lapiceros, para que mi paciente pueda mejorar la letra, su firma, practicar, etcétera. Usted, por ejemplo, ven acá, el paciente no puede hacer pinza, entonces le ponemos un adaptador acá a la mano del paciente, pero el paciente puede hacer flexoextensión del codo, entonces puede intentar comer, ¿no? En la medida de lo posible. También se pone algunas adaptaciones al baño, al dormitorio del paciente para evitar caídas, ¿no? Y el paciente no tenga esos problemas. Hay algunas intervenciones, sobre todo en la parte de comunicación, terapia de lenguaje, afasia, disartria, problemas cognitivos que lo podemos ver con un neuropsicólogo, ¿ya? Y también alteraciones conductuales emocionales. También recuerdo un paciente muy joven, tuvo un traumatismo, él creo que era alcohólico, tuvo un traumatismo encefalocraneano y hizo una lesión a nivel de los hemisferios frontales. ¿Ya? El paciente hizo una psicosis postraumática, ¿ya? Entonces, el paciente se recuperó excelentemente, o sea, yo nunca había visto eso. Se recuperó en la parte motora, o sea, caminaba, saltaba, corría, lo que sea, pero no razonaba. Yo lo entrevisté y hablaba una cosa por otra, groserías, empezaba a la familia, o sea, y ya pues tuvieron que internarlo, ¿no? En Almudena. ¿Ya? Y en la fase crónica, de acuerdo a las capacidades que tenga nuestro paciente, nos vamos a orientar a la marcha, prevención de otras complicaciones. Si hay algún problema, hay pacientes que quedan con cosas muy pequeñas. Por ejemplo, doctor, camino, subo gradas y me canso. O sea, hay un paciente que ya se ha recuperado bastante bien. Entonces hay que trabajar. O tengo problemas de equilibrio. Voy al trabajo y hago mi vida casi normal, pero a veces, doctor, me viene como una debilidad y te empiezan a contar. Entonces, esas cosas muy puntuales también hay que trabajar. Buscar que el paciente sea lo más independiente en actividades de vida diaria. Eso es lo que quieren los familiares, ¿no? Porque lamentablemente estos pacientes, así como hemos visto en PCI, son pues una carga para los hermanos, para la esposa o a veces para los hijos, ¿no? El pronóstico funcional, chicos, es muy, pero muy variable, de acuerdo a si ha recibido o no terapia, qué edad tenía este paciente, ¿no? Cuando le dio un derrame. No es lo mismo que te dé un traumatismo, un accidente a los 20 años que a otro paciente hipertenso, obeso, a los 60, ¿no? Que ya su capacidad de neuroplasticidad es diferente. ¿Qué enfermedades ha tenido el paciente? Doctor, es diabético, síndrome metabólico, ya le ha dado un derrame, bueno, ya tiene otro pronóstico, ¿no? La severidad también del déficit motor, muy flácido o muy espástico, los dos extremos. Si hay problemas de déficit visoperceptivos, deterioros de la función cognitiva, depresión y el soporte. El soporte social también es una variable importante. Pacientes abandonados, pacientes que los hijos viven fuera, el paciente pues vive solo, no va a tener el mismo pronóstico que otro que sí que tiene el apoyo pues de toda la familia, ¿no? Entonces acá también entran a tallar los factores clínicos y funcionales. La pregunta que siempre hacen los familiares, ¿no? Doctor, ¿hasta cuándo mi papá se va a recuperar? Pero la respuesta también puede ser variable, ¿no? Dice, la rehabilitación es un proceso de tratamiento con objetivos y plazos para cumplirlos. Alarma, alarma. 10:12. Sí, doctor. Ya, gracias. Voy a marcar, chicos, y terminamos con este tema, ¿ya? Universidad Andina. En otros hospitales están yendo a rotar, ¿no? Y creo que no han tenido problemas. No sé, en la, en el seguro es más complicado. Sí, doctor, hay mucho más control en el seguro. Hay pues sí, mucho más control.
No sé cómo, no sé si ustedes tienen rotaciones en periferia. No, ¿no? O sea, en centros de salud. ¿Cómo será ahí? No sé. Porque ya el COVID ha sido todo un flagelo, pero no hay ya pacientes COVID. Y el área, ustedes conocen el seguro, ¿no? Ahí atrás han hecho unos chalets para hospitalizar pacientes con COVID. Y ya no hay, pues han despedido a toda la gente que atendía a los médicos, enfermeras, y ahora están hospitalizando ahí pacientes crónicos. No sé si les he dicho. Entonces, bueno, igual hay que cuidarnos, ¿no? Pero ojalá las autoridades ya hagan que todo fluya con normalidad. Muy bien. Esta es la otra pregunta, ¿no? Dentro de los 6 meses, el paciente con ACV se produce la mayor recuperación neurológica. Este proceso de neuroplasticidad que les comentaba, dice, se da con mayor énfasis en los 6 meses después del ACV. Por eso, chicos, es importante los plazos. Cuando ustedes vean a un paciente que le ha dado un derrame, ya tiene un año, y dice, doctor, quiero hacer terapia, ahora sí he juntado la plata, ya puedo estar en Cusco, y ya ahora sí quiero hacer terapia tarde, no, mañana, tarde y noche. Entonces ustedes dicen, ya, bueno, caballero, vamos a hacer terapia, pero tu pronóstico funcional ya no es la misma, pues, ya no es lo mismo. Entonces ya todo tiene un tiempo, ¿no? Dice, entre los 6 meses y el año, un 10% de los pacientes continúa una recuperación. Y entre el primer y el segundo año, solo el 5% sigue algún tipo de recuperación, pero con escasa repercusión funcional. ¿Qué quiero decir? Hasta tu techo, que llegaste al año, ya lo demás ya va a ser una simple adaptación. Dice, la aparente recuperación tardía refleja generalmente una mejor adaptación a la discapacidad. O sea, después de que les ha dado ya al año y medio, doctor, yo siento que estoy mejorando, te dicen los pacientes, pero funcionalmente, o sea, tú les haces pruebas, que tenemos un montón, no es tal, pues, ¿no? El paciente sí se puede sentir bien, porque doctor, hago los ejercicios, ya me siento más flexible, tengo ganas de levantarme en la mañana, antes me deprimía, pero funcionalmente ya no tiene una repercusión interesante, ¿no? Por eso, la rehabilitación es un proceso limitado en el tiempo, 12 meses, un año, ¿ya? Debemos tener objetivos claros para alcanzar un nivel biopsicosocial. La rehabilitación tiene que ser precoz, tiene que ser continuo. Eso tiene otro problema del seguro, ¿no? Lo evalúo hoy día, hace terapia de acá a 2 meses, lo voy a volver a ver en 3 meses, hará terapia de acá a 6, o sea, estamos graves. Pero la rehabilitación debe ser así, un proceso continuo. El equipo multidisciplinar que les he dicho, y la familia, sobre todo la familia más cercana, tiene que estar comprometida y saber qué está pasando con este paciente, ¿no? Muy bien, creo que hemos dicho grandes cosas en poco tiempo. A ver, compartir. Quiero presentarles, chicos, para distraerlos un ratito. A ver, hay un videíto que ustedes me van a comentar, igual que el otro. Están ahí, a ver, voy a intentar compartir. Este video debe ser pues en la primera, pero no encontraba el archivo, ahora ya lo encontré. Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, voy a tratar de aumentarle volumen. Ya está. Perfecto. A ver, ustedes me voy a preguntar después, a ver qué me dicen del video. Sentí repentinamente cuando estaba hablando con un cliente por teléfono cómo se me desviaba la comisura del labio y perdía fuerza la parte izquierda. De repente siento un dolor de cabeza impresionante, como si me hubieran dado con una presa en la cabeza. No pensaba que fuese de ictus ni de derrame.
Entonces bajé a hacerle una manzanilla y cuando subí vi que me dijo que le dolía mucho la cabeza. Seguidamente me dijo, no llames, que ya se me ha pasado. Pasé 4 días en la UCI, que no hablaba. Cuando salí no sabía escribir, no firmaba. Todo era ir en silla de ruedas. La neuróloga me dice textualmente, ahora depende de ti. No tengo lesión cerebral, simplemente tengo que volver a aprender a andar, correr, saltar. Lo detectaron enseguida. Cuando me vieron dijeron que era un ictus. Enseguida lo vieron porque los síntomas eran muy evidentes. Para nosotros los síntomas de alarma más frecuentes son la desviación de la cara, trastorno del habla, que pierdas fuerza en un brazo o en una pierna, ¿no? Pero nos gusta contarlo como que es lo que harías con un amigo, ¿no? A un amigo le dirías, hola, ¿qué tal? Le sonreirías y expresarías pues, la alegría, ¿no? Entonces, el perder la fuerza del brazo, la desviación de la cara o la posibilidad de hablar, eso señala un ictus. El ictus es un problema cerebral por una causa vascular, bien sea por la obstrucción de una arteria, ¿verdad?, de un vaso, o bien sea por la rotura. Si es la obstrucción, será un infarto cerebral, si es la rotura, será una hemorragia cerebral. Ese periodo de tiempo hasta el cual el cerebro se puede recuperar es de unas pocas horas. Pasa a veces que con el cuidador o la pareja, bueno, me voy a quedar un poquito en la cama a ver si se me pasa esto. Hay que evitarlo completamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es llamar al 061 y ellos van a hacer un checklist, una lista de preguntas y te van a orientar rápidamente. De repente te ha cambiado la vida, pero bueno, hay que estar para la buena y para la mala. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo soy sola. Fue año y pico en silla de ruedas. Me compré un motor para poder ayudarme, pero con todos es muy duro. Yo cuando les veo ahora, digo, tienes que estar llevándolo para saber lo que es. Y lo pasamos muy mal porque yo me empeñé en que se levantara de la silla. Después de hacer la cama, bueno, pues voy a cocinar. O voy a poner la lavadora y atender. Esas cosas yo no las hacía, poco a poco las voy haciendo. Fue no fuerza de voluntad, fue absoluta cabezonería de esto lo hago y lo hago ya. Y para decirte que me dijeron que a los 3 meses o así sería cuando ya podría andar con cierta normalidad. A las 3 semanas estaba ya casi corriendo. La motivación del paciente es súper importante, porque puede tener los factores físicos, cognitivos y sociales imprescindibles para trabajar, pero si no hay motivación y no quiere, él es el que tiene que trabajar. Empecé con silla de ruedas y acabé aquí andando, ayudado, pero sujeto de por cruz. La familia es vital, porque hay veces que donde no llega la persona, tiene que llegar un poco la familia, ¿no? Y que se ayuden mutuamente. Que ayudar no quiere decir te hago las cosas o te llevo, te traigo. Ayudar es tener paciencia, ayudar es dar pautas, dar consejos. Yo a ellas que tratasen a las cuidadoras, porque además generalmente somos mujeres, no consejo les daría es que asimilasen bien la necesidad de salir, de tener su espacio y que cuando estén en ese espacio se olviden de lo demás. Porque Armando nadie decía que se recuperaría así. En 2 años que tiene en ese centro, ha echado, evoluciona bastante bien, por lo menos. Que en vez de decir que he ido para atrás, para adelante va. Rehabilitar realmente no es solo recuperar lo que hemos perdido. Tiene muchas partes, muchos componentes. Readaptarnos a la vida diaria que viene después del ictus es igual de importante que recuperar un brazo que no se mueve o que recuperar una memoria que está un poco alterada. Yo pienso que es muy importante la rehabilitación y coger a tiempo todo. Estoy colaborando con la sociedad en todos los aspectos que puedo. Estoy concienciado cada día y fue sobre todo a raíz de ictus. Estoy haciendo una vida absolutamente normal, con deporte, con retos y si yo hago balance de lo que para mí ha sido este episodio, es positivo. Que yo en mi caso, queda mal el decirlo, pero es cierto, yo creo que he ganado en calidad de vida a raíz del ictus. Dentro de lo que cabe, se va haciendo cosas. Y yo creo que si la cosa sigue así, yo creo que dentro de poco empezaremos a volar un poco. Y muchas veces no somos conscientes de que poder andar, poder desplazarnos es un absoluto privilegio.
¿Qué tal? ¿Qué tal el video, chicos? Se vio bien, ¿no? Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, doctor. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el video? Muy interesante, doctor, y un poco conmovedor, ¿no? Porque se ve que el apoyo tanto emocional de parte de la familia juega también un rol muy importante en la resolución de la enfermedad del paciente. Y con la rehabilitación también son, creo, los pilares para que un paciente pueda sobrellevar y enfrentar la enfermedad de una mejor manera. Esto es importante, Rodrigo, esto de la familia, ¿no? La importancia de la familia. Lamentablemente vemos estos casos en gente muy joven. He visto, me dicen, bueno, ustedes saben, como médicos, ustedes van a ver muchos casos sociales, ¿no? Y te dicen separaciones, abandonos, en gente joven, ¿no? En la gente más adulta, también por parte de los hijos. Decía del video que esto es más frecuente a partir de los 65, ¿no? Pero cualquier persona le puede dar un ACV, sobre todo lesiones congénitas, aneurismas, un traumatismo, puede ser en gente mucho más joven, ¿no? ¿No? Muy bien, gracias, Rodrigo. A ver, Sharon, ¿estás ahí, Sharon? Sí, doctor. ¿Qué te ha parecido, Sharon, el video? Interesante, doctor. Aparte que nos ayuda a reconocer los primeros, se podría decir, indicios para poder reconocer un ACV a primera instancia y no sobrevalorar que es simplemente un dolor de cabeza. Ah, claro, sí, los síntomas, ¿no? La parálisis facial, la paresia de un brazo, una pierna, se te cae la cara, ¿no? Y la sonrisa, y no puedes mover un brazo, ¿no? El dolor de cabeza también lo mencionaron. Bueno, no creo que sea un signo de alarma, pero puede ser puede ser también importante, ¿no? El dolor de cabeza. Pero, no sé, algunas partes del video ustedes han visto, por ejemplo, la persona de la señorita de terapia ocupacional, que decía, ¿no? O sea, colaborar no es ayudar, no es solamente hacerle las cosas al paciente, sino darle consejos, orientarlo, ¿no? Eso también se ve en muchos casos en los hospitales. A veces la familia se vuelve muy sobreprotectora del paciente. Entonces el paciente solo pide y le dan, ¿no? Es como un niño, ¿no? Yo quiero esto y le dan, le traen la cama, le levantan, lo ponen ahí en la silla para que vea televisión, etcétera. Pero no, lo que necesita el paciente es movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recordar. Y lo otro es, no sé si se veía, ¿han visto una parte del video donde hacen terapia ocupacional, las argollas, las pelotas, también? Anaís, ¿estás ahí? Anaís, Sí, Anaís, ¿qué te parece el video, Anaís? ¿Qué enseñanza nos puedes, o qué te ha impresionado del video? Bueno, doctor, para mí más ha sido, creo, más allá de lo clínico y de cómo nosotros diagnosticar, de que de por sí ya sabemos de alguna forma, el hecho de la motivación del paciente y de cómo cuando éste es adecuado, hace el tiempo de recuperación de los mismos pacientes es mucho más pronto, como la paciente que decía que en 3 semanas ya podía caminar, a pesar que le habían dicho que iba a demorar 3 meses al menos. Entonces, eso también es muy importante a veces, ¿no? Nosotros solo vemos lo clínico, solo vemos lo farmacológico, pero no vemos el hecho psicológico de cada paciente y que también hay que incentivar eso, ¿no? Y el apoyo familiar además. Ajá, gracias, Anaís, muy bien, excelente tu observación. La motivación, ¿no? Del paciente. Ustedes han visto en el video que hay pacientes que han quedado con secuelas, ¿no? El señor que hablaba, se le notaba entrecortado, la voz era diferente. La señora joven decía que se ha recuperado rápido, ¿no? Y que decía que el ACV ha sido algo positivo porque ya no ve la vida de diferente forma, ¿no? Hay pacientes que se recuperan, son pocos, será un 10% que se recuperan totalmente, pero muchos quedan con secuelas en el lenguaje, en la memoria, en la parte motriz, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, todos esos pacientes, cada paciente es
una historia, ¿no? Ahora, de la motivación, les decía, el 99% se deprimen, ¿no? Y esa depresión puede durar meses, tienen que medicarlos, etcétera. Pero hay otros pacientes en que te sorprenden, ¿no? Se sobreponen rápido, tienen una inteligencia pues diferente. Y yo, por ejemplo, yo veía a un paciente en San Juan de Dios, cuando antes iba a San Juan, y me decía, cada vez que venía a la consulta, me traía reportes de periódicos y me decía, doctor, hay una máquina que han inventado, está en Lima. No sé si ustedes han escuchado del Locomat. Locomat, chicos, es una máquina gigante donde lo ponen al paciente y se usa diversas plataformas, engranajes, etcétera, que hace el movimiento por el paciente. Los vuelve a hacer incluso a caminar, pero tiene pues, así es una máquina que cuesta no sé cuánto, estará pues $2 millones. Ustedes pongan ahí en el YouTube Locomat y pongan Otobox, creo que es el fabricante, eh, para pacientes con lesiones medulares o centrales. O sea, prácticamente los hacen, pero está en fase pues de prueba, ¿no? No es algo que te va a curar. Entonces este paciente decía, doctor, yo voy a irme a Lima y quiero ir a ese sitio para hacer y con eso voy a estar bien, ¿no? El paciente hizo terapia como 2 años, quedó con secuelas, pero el paciente siempre tenía esa característica, ¿no? Que no, doctor, yo voy a mejorar, yo voy a mejorar. Entonces yo, como clínico, veía mejoría muy leve, ¿no? Pero el paciente, pues, era muy perseverante en su terapia, ¿no? A ver, uno más. Ayrton, ¿estás ahí? Ayrton Félix. Ayrton, ¿no está? Ayrton, ¿qué te pareció el video? ¿Escuchas, Ayrton? Sí, doctor. ¿Puedes hablar? Sí, doctor. Bueno, el video está interesante, doctor, porque es el tipo de rehabilitación que llevan los pacientes que tienen ACV, ¿no? Y la manera en cómo se recuperan, ¿no? Y también que tenemos que tener en cuenta los signos de alarma, ¿no? Que estos presentan. Ajá. Ustedes, cuando estaban llevando neurología, ¿con quién hacen Lucero? Ayrton, ¿con quién hacen neuro? ¿O con quién han hecho? ¿Ah? Lucero, ¿estás ahí? Sí, doctor, es con el doctor Yamil Hinojosa. No, neurocirugía es él. Neurología. Son varios doctores. Ya, pero nunca han hecho una campaña. Siempre he visto ahí en el seguro que hacen campañas de ictus. ¿Han hecho esas marchas? ¿Ustedes? No, ¿no? No, doctor. Hay no me acuerdo la fecha, pero hay un Día Internacional del Ictus, ¿no? Donde salen todos los neurólogos, todos los pacientes de neurología y salen al patio, se van ahí a dar una vuelta y para concientizar a la gente, pues, sobre estos síntomas de alarma y toda la recuperación de los pacientes con ictus, ¿no? Les cambia la vida y no es lo mismo, pues, ¿no? Un paciente, o sea, así seas hipertenso, diabético, pero que ya te dé un derrame y tenga secuelas, ya no es tu calidad de vida pues baja, ¿no? No, ya te quita independencia, ¿no? Los pacientes dicen, doctor, no puedo ir solo, quiero ir a visitar a mi primo, ¿no? Quiero salir, ir a jugar cartas con mi amiga, ya no puedo caminar. O sea, camino una cuadra y ya tengo que sentarme, o estoy con el andador, tengo miedo de caerme. Entonces, eso es disminuir su calidad de vida, pues, ¿no? Su parte social ya está como restringido, ¿no? Restricción se llama eso. Chicos, les voy a compartir ahora, a ver, voy a llamar la lista del segundo, a ver, vamos a extender esto.
Voy a volver a llamar de atrás adelante, ¿ah? Atentos, atentos. María Fe, ¿estás acá? Sí, doctor, presente. Buenas María tardes. Fe, buenas tardes. Alicia no estaba. Alicia, ¿ya llegó? Alicia Valenzuela no está. Fernando. Fernando. Presente, doctor. Hola, Fernando. Wilber. Presente, doctor. Hola, Wilber. Yulisa. Presente, doctor. Yulisa. Sharon. Sharon ya Presente, habló. doctor. Hola, Sharon. José, Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Daniela. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniela, ¿qué tal? Shani. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Shani. Ana Gabriela Quintanilla. Presente, Ana doctor. Gabriela. Hola. Presente, Gonzalo Pañura. Gonzalo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Anaís Medina. Presente, doctor. Anaís, ¿qué tal? Carol. Presente, doctor. Carol. Yosmara. Yosmara, ¿estás acá? Rosario, presente. No. Yosmara, ¿estás? Sí, doctor, presente. Aquí está. Ah, ya. Dafna. Presente, doctor. Dafna. Rodrigo. Presente, doctor. Frank. Presente, doctor. Frank. Lucía. Presente, doctor. Buenas Lucía, tardes. ¿qué tal? Ayrton, ya está acá. Mariam. Presente, doctor. Mariam. Cristel. Ariana. Presente, doctor. Hola, Cristel. Jacqueline. Presente, doctor. Gabriela. Presente, doctor. Gabriela, ¿qué tal? Celia. Presente, doctor. Lisbeth. Lisbeth. No está Lisbeth. Fiorella. Presente, doctor. Fiorella. Incrist. Presente, doctor. Incrist. Catherine. Presente, doctor. Catherine. Benjamín. Presente, doctor. Benjamín, ¿qué tal? Claudia. Cuba. Presente, doctor. Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Lucero, nuestra delegada. Presente, doctor. Hola. Juan Condori. Presente, doctor. Juan. Romario. Presente, doctor. Romario, ¿qué tal? Milagros. Presente, doctor. Milagros. Johan Johansson. Presente, doctor. Johan. Presente, doctor. Hola, Johan. Mayrut. Presente, doctor. Mayrut. Pauli. Presente, doctor. ¿Qué tal, Pauli? Karen. Presente, doctor. ¿Qué tal, Karen? Miriam. Presente, doctor. Miriam. Diana. Presente, doctor. Diana. Diego Javier. Presente, doctor. Diego. Presente, doctor. ¿Qué tal, Diego? Marcelo. Presente, doctor. Marcelo. ¿Qué tal? Kelly. Presente, doctor. Kelly, ya estás acá. Rodrigo. Presente, doctor. Rodrigo, ¿qué tal? Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Zuleika. Presente, doctor. Jorge. Presente, doctor. Buenos días. Sí. Buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? Y Yul. Yul, ¿estás? Presente, doctor. Muy bien, Yul. Ajá. Catherine. No está. Lisbeth. Doctor, yo sí estoy presente. Catherine. Sí, doctor, le dije presente. Catherine. Mira, me falta Catherine. Lisbeth. Catherine del Pozo. Lisbeth. Presente, doctor. A ver, un ratito. Lisbeth Figueroa. Sí, doctor. Lisbeth, ¿ven? Te estaba poniendo falta. Ya. Alicia no está. Muy bien, chicos. Vamos a terminar con un temita bonito, que no es tan técnico como los demás. Bueno, hay que revisar algunas cosas de normas, etcétera, pero creo que es más digerible para estas horas. Pucha, esto no lo he puesto. Toda la vida siempre hablamos de discapacidad. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Positivas, chicos?
Se ve, ¿no? Si ustedes observan la imagen, no sé si tienen algún concepto ya concebido ustedes de discapacidad, minusvalía, no sé. Ustedes ven acá, es una imagen que prácticamente resume los tipos de discapacidades que tenemos en general, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá, hay una persona con su muleta y sus lentes, probablemente sea una persona con ceguera. Hay otra persona acá en silla de ruedas. Todos están riendo, ¿no? Todos están alegres. Probablemente tenga una discapacidad en la marcha, ¿no? Será una lesión medular, será una secuela de una fractura, será, no sé, una mielitis, qué sé yo. Acá vemos a un paciente, una persona que tiene una prótesis, ¿no? De mano, ¿ya? Será un amputado, qué sé yo. Acá igual hay otro, está jugando fútbol, ¿no? Está con su pelota y está con su prótesis de miembro inferior. ¿Ya? Acá hay otro en silla de ruedas, pero la silla de ruedas es a motor, ¿no? Creo que parece que tiene ahí su control también. Y hay otra persona que también joven, mujer, que tiene ambos miembros inferiores amputados y que tiene sus prótesis, ¿no? Esas famosas de aleación de carbono ¿cómo se llama? Titanio, qué sé yo. A ver. Esos chicos es discapacidad. En el Perú tenemos muchos, o sea, ¿se acuerdan? No sé si hemos hablado en unas clases anteriores, creo que fue en la introducción, de los 33 millones de peruanos que tenemos en el Perú, por lo menos un 8 a 10% son personas con alguna discapacidad. Estamos hablando más de 3 millones. 3 millones. Y lamentablemente no tenemos, bueno, aparte de la especialidad y todo, no tenemos hospitales o centros que se ocupen pues de ellos, ¿no? O sea, son personas muy vulnerables y ahora con la pandemia ha sido mucho peor, han perdido el trabajo, si alguno de ellos trabajaba, y lamentablemente buen número también de personas con discapacidad están en la pobreza, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso y también les voy a dar algunas orientaciones del certificado de discapacidad. Por ejemplo, si ustedes ven estas imágenes, ¿se acuerdan, no? A ver, alguien, para hacerlo dinámico esto. Yul, ¿estás acá, Yul? Sí, doctor. A ver, ¿qué te parece las imágenes? A ver, de la izquierda. Allá, bueno, vemos, ¿no? En ese dibujo vemos, bueno, se ve un paciente, bueno, un señor con un bastón, con una sola pierna, parece un paciente que tiene la discapacidad de no tener una pierna, ¿no? Ajá, ya. Un paciente probablemente amputado, habrá sido una guerra, un accidente, qué sé yo, pero vivió, ¿no? Pero vivió y a pesar de que, bueno, él puede aparentemente caminar con un bastón, pero está ahí, ¿no? Habrá sido un inca, habrá sido un guerrero, qué sé yo. Y en la parte derecha, chicos, ¿se acuerdan de esta imagen, no? A ver, eso fue de la clase introductoria. A ver, Fiorella, ¿estás acá, Fiorella? Sí, doctor. ¿Qué te parece, Fiorella? La derecha. ¿Se ve o no se ve algo Sí, doctor. usual? No, algo se ve. ¿Ah? Sí, doctor, sí se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Algo sui generis? Un pie medio atrofiado. Ya. Punta, no pisa bien. A ver. Voy a ver mi lista. Celia María. Celia, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué ves doctor. la imagen de la derecha? Un pie equino, doctor, y pues estos son un soporte de bastón. Claro, igual un bastón largo, ¿no? Es aparentemente, ¿quién será, no? Habrá sido un faraón, habrá sido un sacerdote. Hay una señora que le está dando ahí un plato, que será esta comida, pero lo que llama la atención es el bastón y el pie en equino, ¿no? Mira, ese piecito más corto, más pequeño, hipotrófico, ¿no? Y el bastón supongo que le sirve para caminar, ¿no?
Y esta imagen habla de, o sea, les decía, desde tiempos inmemorables a miles de años ya la discapacidad pues se veía, pues, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la gente ha seguido adelante. Ya, solamente quiero definir 3 cosas acá, chicos. Deficiencia. ¿Qué es deficiencia? Es una pérdida parcial o total o una normalidad de una estructura. No se olviden de eso. De una estructura, un órgano, etcétera, una función psicológica, una función fisiológica o anatómica. Ya, repito, es pérdida parcial o total o una anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica. Voy a ponerles ejemplos, ¿ya? Alguien que tenga un accidente de tránsito, lo que sea, y pum, le hacen una amputación. Entonces él tendrá una deficiencia de la pérdida de un miembro inferior, ¿ya? Otro, a ver, una persona con cáncer, por ejemplo, le diagnostican cáncer de estómago. Entonces está avanzado y todo, y pum, tienen que sacar el estómago, pues, ¿no? Hacen una operación, no sé cómo se llama, ese es de Whipple, creo. Y le sacan una parte del yeyuno, de intestino, le sacan el estómago, etc. Esa es una deficiencia, no tiene estómago, ¿no? Otro, cáncer de mama, una señora, con 60 años, le encuentran un nódulo, uy, cáncer, ya. Entonces sacan toda la mama y los ganglios de esa zona, ¿no? Esa es una deficiencia, chicos, ¿ya? Alguien que tenga un problema, a ver, un niño viene al colegio y se olvida los nombres, tiene dificultades en aprender, tiene una dificultad en el conocimiento, en el aprendizaje. ¿Eso puede ser una deficiencia? Claro, pues, ¿no? Una deficiencia mental, ¿ya? Ahora, otro ejemplo, alguna persona ya de 20 años, ¿no? Está empezando la universidad, tiene algún trauma, qué sé yo, y empieza con alucinaciones, escucha voces, ve imágenes, cambia el comportamiento. ¿Esa es una deficiencia? Por supuesto. ¿Ya? Entonces, no solamente tiene que ser algo anatómico, sino tiene que ser algo, puede ser psicológico, mental, etc. Un segundito. ¿Aló? A ver, chicos, alguien con algún otro ejemplo que ustedes me ilustren. Lisbeth, Tania. Lisbeth, ¿algún otro ejemplo de deficiencia, considerando que la deficiencia es una pérdida parcial o total o una normalidad de una función fisiológica, una función anatómica, etcétera? ¿Estás ahí? Sí, doctor, un ratito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estás bien. Diana Maite, ¿estás ahí? Sí, doctor. Doctor, un ejemplo sería un paciente con catarata. Ya. Una deficiencia visual. Ya. Deficiencia visual por catarata. Perfecto. Ya, está bien. Muy bien, muy bien. Doctor. A ver, Lisbeth, ¿qué dices? Sí, un paciente que presente el HTLV. Ya, HTLV1. Sí, doctor. Ya. ¿Qué más? Sí, estaba pensando en ello porque hubo una vez un caso donde le dieron a una paciente un certificado de discapacidad, pero ¿Ya? como que cuando le dieron este certificado, la paciente como que ya no podía trabajar. No, fue un caso bien triste, doctor, pero Ya. no sé, me llamó tanto la atención. Pero ¿cuál sería la deficiencia ahí? Pues En el los pies, HTLV1. doctor, en los pies. ¿Ya? Mira, el HTLV1 les decía hace un momento que produce una mielitis, ¿ya? Es como una lesión medular, chicos. Es como si el virus seccionara la médula, ¿ya? Entonces los pacientes tienen espasticidad, no pueden caminar, ¿ya? Y también tienen problemas a nivel de la vejiga, hacen vejiga neurogénica, intestinos, estreñen, etc. Entonces ahí la deficiencia sería una lesión a nivel medular, pues, ¿no? Una lesión medular, una mielitis.
¿ya? Y las discapacidades ya serían otras, ¿ya? A eso. A ver, chicos, otro ejemplo. A ver, ¿quién está por acá? Así cosas, pues, básicas, ¿no? Cosas básicas. A ver, un varón. Carlos Arenas. Carlos, ¿estás ahí? Carlos. ¿Dónde está? Fernando Tupac Yupanqui. ¿Estabas, Fernando? Sí, doctor. Hola, Fernando. ¿Algún ejemplito? Pues un ejemplito. A ver, de acuerdo a lo que alguien ha comentado. Hay miles, ¿ah? A ver. Fernando, ¿estás? Si no sabes, me dices, doctor, no se me ocurre nada, pues. A ver. Pérdida total o parcial de un órgano. A ver, piensa. A ver, Incris, ¿estás ahí? Doctor, el audio de mi compañera está mal. ¿De quién? Ingrid, doctor. A ver, Johan, si tú sí estás acá, ¿estás con audio? ¿Sí, ¿se me escucha, doctor? Sí, te escuchamos, Johan. ¿Algún ejemplo de deficiencia? ¿Tenés, doctor, una deficiencia visual en un glaucoma de ángulo abierto? Ya, claro, puede ser, ¿no? No solo, mira, no solo piense en ojos, a ver, piense, mira, en oídos, ¿no? Alguien se va a la discoteca, ¿no? Ustedes que van a las discos, ya, el sonido es tan irritante, tan fuerte, que puede producir un trauma acústico, ¿ya? ¿Ya? Hasta o por algún accidente, un trauma acústico rompe el tímpano, ¿no? Esa es una deficiencia, pues, ¿no? Una ruptura del tímpano, ¿ya? ¿Podrá escuchar bien esta persona? Probablemente no, ¿no? A ver, otra que se les ocurra. Algún voluntario, a ver, para un puntito, aunque sea, para un puntito. A ver, ¿qué dice Marcelo? Quizás, doctor, en el caso de la diabetes, el déficit de insulina. Claro, pues, ahí está bueno, buen ejemplo, ¿no? El páncreas, las células beta, ¿no? El páncreas ya no puede producir insulina. ¿Esa es una deficiencia? Por supuesto. A ver, Jacqueline, ¿qué dices, Jacqueline? Doctor, en casos de pacientes, por ejemplo, con hemofilia, que sufren de artrosis hemofílica, van a tener un dolor crónico también. Claro, entonces ahí, ¿cuál sería la deficiencia? A ver. Al caminar, doctor. Ya. No, pero la deficiencia ahí sería, pues, la falta del factor 8, pues, ¿no? Que produce la coagulación, ¿no? Ahí está, buen ejemplo, muy bien. A ver, ¿alguien más que levantó la mano? Ana Gabriela. Doctor, en un paciente esplenectomizado, ¿Ya? ¿Qué va a pasar en un paciente esplenectomizado? las defensas van a disminuir. Ya, perfecto. Sería Esa es una deficiencia. Pues, ¿no? Total del órgano. Muy bien, muy bien. O sea, hay miles de deficiencias, chicos. Hay miles. A ver, José Carlos. Ya tengo puntos acá. Un post-COVID, doctor, que no va a obtener una buena respuesta fisiológica, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? No va a poder correr adecuadamente. Pero ahí, ¿cuál sería la deficiencia ahí del COVID? De la capacidad respiratoria. El problema respiratorio, ¿no? La neumonía, ¿no? Que la capacidad pulmonar ya no está adecuada, ¿no? Entonces eso te produce disnea, qué sé yo. Muy bien, chicos, creo que se ha entendido esto. Ya, muy bien, entonces pasamos a, ya no hablamos de deficiencia, hablamos ya también de discapacidad, ¿ya? Es una restricción o ausencia, puede ser debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Ya, repetimos, es una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad. Entonces, así como la deficiencia está orientada a una función, a una estructura, a una función fisiológica, acá, chicos, en la discapacidad hablamos una incapacidad, se diría, para realizar una actividad. Bueno, a ver, voy a poner el ejemplo que ha dicho, no me acuerdo quién.
paciente con lesión medular, la mielitis, el HTLV1, paciente no puede ponerse los zapatos. Eso sería una discapacidad, pues, ¿no? O paciente tiene dificultades para ir al baño, no puede orinar, doctor, no me sale la orina. Tienen que ponerme una sonda y recién va a salir la orina. Ya, esa es una deficiencia en la micción, ¿no? A ver, chicos, ¿alguien? Otro ejemplo, a ver que se les ocurra. ¿Más puntos? Acá puntos ya tiene Marcelo, Jacqueline, Ana Gabriela. ¿Quién más? Acá hablamos de discapacidad, chicos, entonces está orientada a la capacidad de realizar alguna actividad dentro del margen que se considera normal para las personas. Acá, si ustedes ven la imagen, es un niño aparentemente tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, ahí la deficiencia acá es cromosómica, está en los genes, ¿no? No está en sus neuronas, todas las células que tiene, o en una parte de las células que tiene este niño, tiene esa trisomía, ¿no? Entonces, acá el problema es genético. Pero este niño va a tener diferentes discapacidades, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver, ¿alguien algún ejemplo? Para un puntito, para estimularlos. ¿Alguien? Doctor, ¿sería tal vez una persona que tenga sordera o patología auditiva? Ya. O sea, hay una persona con sordera, la deficiencia todo es el trayecto auditivo, ¿no? Puede ser el tímpano, puede ser un problema congénito, o puede ser un problema neurológico, ¿no es cierto, Kelly? Sí, doctor. Ya, pero la deficiencia, pero eso sería la deficiencia. ¿La discapacidad cuál sería? Doctor, yo quería comentar una discapacidad en relación a los niños con síndrome de Down, que es la traslación anterior entre el atlas y el axis. Es por eso que para entender mejor eso, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, ellos no se pueden lanzar, ¿no? Desde arriba, como vemos, ellos empiezan siempre abajo. Justamente por eso, ¿no? Eso sería una discapacidad ¿De qué? En los niños, ¿no? No poder lanzarse por la traslación. Ya, bueno. La deficiencia sería el problema anatómico entre el atlas y el axis que dices, ¿no? Y la discapacidad sería la limitación para hacer un clavado, ¿no? Dices eso. Sí, doctor, más o menos. Ya, perfecto, ya. Pauli, ¿qué dices tú? Doctor, los pacientes que tienen afasias tendrían discapacidad de hablar. Claro, la discapacidad de hablar, pues de conversar, de ir a una reunión y dar su discurso, esa sería una discapacidad, ¿no? A ver, ¿qué dices tú, Milagros? Doctor, ¿una discapacidad conductual en pacientes psiquiátricos? Claro, los pacientes psiquiátricos tienen un montón de deficiencias y discapacidades, sobre todo en la parte social, ¿no? Tienen problemas de congeniar con otras, la empatía, tienen problemas de agresividad, se autolesionan, tienen un montón. Diana, ¿decías otra cosa? Sí, doctor. También sería la discapacidad intelectual en pacientes con anemia crónica, en niños. Ya, claro, el niño que les estoy mostrando con síndrome de Down tiene un montón de discapacidades, ¿no? Mentales, a veces cardíacas, a veces gastrointestinales. Los niños con Down son hipotónicos, entonces muchas veces son pues lentos, no pueden correr, etcétera, ¿no? José Carlos, decías. Podría ser un adulto mayor que está cursando con Parkinson, ¿no? Por la bradicinesia y por el temblor de reposo, que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Y es dependiente. Claro. Ellos igual tienen un montón motoras, tienen discapacidades en la vida diaria, vestido, alimentación, equilibrio, un montón, chicos. Entonces, creo que se ha entendido esto de discapacidad. Entonces, deficiencia está enfocada en el órgano y en la función. Y discapacidad está en la actividad. Vestirse, comer, bañarse, cepillarse los dientes, cantar, bailar, el clavado, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora hablamos de restricción de la participación. Antes se llamaba, chicos, minusvalía. Si ustedes van a encontrar, incluso tengo un texto que les voy a compartir, esto se llamaba minusvalía. Es una situación, dice, desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide su rol, que es normal en su caso en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales. Por ejemplo, a ver,
no sé, ya, voy a poner un ejemplo así un poco grosero, un joven de 20 años con síndrome de Down o tiene una deficiencia auditiva o una ceguera, lo que sea. Entonces ese niño, su rol ya de 20 años es pues congeniar con una pareja, formar una familia, eso es lo que normalmente pasa, pues, ¿no? O ir a la universidad o realizarse como persona. Esta persona, por el síndrome de Down que tiene, no tiene las mismas capacidades de otras para poder razonar, no sé, estar en el contexto, poder profesionalizarse. Y eso hace que esté restringido su rol de, no sé, de tener una familia, de tener una profesión, se ve menguada por su discapacidad y por sus deficiencias. No sé si me estoy dejando entender. Mira, por ejemplo, acá ustedes ven a un señor, está en silla de ruedas, ¿no? Está conversando con otra. Está trabajando, ¿no? Y está perfecto. Pero esta persona podrá ir con compañeros de trabajo a hacer un picnic, podrá ir a hacer una excursión hacia el Salcantay, qué sé yo. Entonces va a estar limitado en eso. Entonces, antes se llamaba minusvalía, pero a esta restricción le llamamos restricción de la participación, muchachos. Igual ya les estoy dando ejemplos, ¿ya? Muy bien. Hay algunas cosas que hay que cambiar los nombres y por eso les pongo esta diapositiva, porque tenemos conceptos estigmatizadores y debemos de tener conceptos inclusivos. A las personas con discapacidad, por ejemplo, les dicen el autista, el sordito, el discapacitado. Pero en realidad debemos llamarlos como persona con autismo o persona sorda o persona con discapacidad o habilidades diferentes, se le llama ahora incluso. El afligido, el que sufre de, ya no, persona con discapacidad. El cojito, el mutiladito, eso ya no existe. Persona con amputación o el paciente amputado también. Condenado a la silla, ¿no? Como cuando estamos en el hospital, ¿no? El paciente de la cama tal, ¿no? No es el nombre. El paciente de la cama tal, el que tiene estito, lo que sea. Personas anormales o personas, no, o sea, diferenciar entre persona normal y persona normal, eso ya no. Debería ser persona con discapacidad o persona sin discapacidad, ¿ya? El que tiene defecto al nacimiento, no, discapacidad congénita. El tontito, el soncito, el debilitado mental, el retrasado, ¿no? Como un término peyorativo de insulto, ¿no? Entonces debería ser discapacidad intelectual, ¿ya? Esto, chicos, les pongo para que ustedes en adelante, ustedes ya tengan una propiedad de expresarse frente a personas con discapacidad, ¿no? Hablen con propiedad, en otras palabras. ¿Ya? Hay una clasificación hay un libro que se les voy a compartir que habla de es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, CIF, ¿ya? Su abreviación. Entonces dice que las personas la condición de salud, o ya sea estado de un trastorno, una enfermedad, tiene diferentes partes, ¿no? Puede ser en la participación, en la actividad, les decía, la minusvalía, que antiguamente se le llamaba, en la actividad o en la estructura y la función, la deficiencia. Y eso también está influenciado, sobre todo la actividad, en factores personales y factores ambientales. Por ejemplo, chicos, a ver, les voy a poner un ejemplo así, que esto me gusta conversarlo con ejemplos. Dos personas que tengan la misma enfermedad, ¿ya? La misma enfermedad. Voy a decir Parkinson, ¿ya? Acá en Lima, en Miraflores, ¿no? Un señor tiene, sus empresas, le dio Parkinson, ¿no? Vive en una casa, tiene empleados, ¿no? Tiene un médico de cabecera, tiene su medicación a la hora, una dieta especial, va a sus controles, hace terapia física, hidroterapia, etcétera, ¿no? Puede seguir trabajando perfectamente, ¿no? Ahora les pongo otro caso, la misma enfermedad de Parkinson en un campesino a nivel de las alturas de Ocongate, ¿ya? En Ocongate, pues no hay a veces ni pistas, ¿no? Entonces, esta persona, si quiere recibir su levodopa, tiene que caminar 8 horas. Si no puede él, pues irá, pues el hijo, ¿no? A recibir su medicamento, ¿no? Nunca conocí un neurólogo, ¿ya? Entonces tiene que
es campesino, ¿no? El campesino trabaja la tierra, saca cosecha su maíz, etc. Entonces, ¿quién tendrá más discapacidad? ¿Quién tendrá más restricciones en sus actividades? Por supuesto, pues la persona que está pues en las alturas, ¿no? No tiene ni servicios médicos. A lo que voy es que la discapacidad, muchachos, no solo está influenciada por la persona o el tipo de diagnóstico, sino por el ambiente. Y en el ambiente también influyen pues factores familiares, sociales, ¿ya? Y la misma persona, también la motivación de cada persona, ¿no? A eso voy, ¿ya? Esto ya les comenté que la discapacidad en el Perú, pues por lo menos ahí tiene el 10%. Ahora, se ha visto que las personas que tienen discapacidad, por lo menos hay un 90% que no tiene certificados. Incluso se ha hecho campañas a nivel de todo el Perú para acreditar que estas personas con discapacidad por lo menos tengan un documento que diga que, oye, tiene un problema visual, tiene un problema auditivo, esta persona no puede caminar, etcétera, ¿no? En el gobierno de Ollanta Humala se decidió darles pensión a las personas con discapacidad severa. O sea, las personas con discapacidad severa y en, ¿cómo se llama? Extrema pobreza reciben ahora una pensión, creo que 150 soles, 250 creo que cada 2 meses les dan. Entonces ha habido pues toda una avalancha de personas que venían al hospital a pedir su certificado, ¿no? El MINSA es la institución que da más certificados de discapacidad. Y cada médico, chicos, de rehabilitación tiene un código especial para emitir los certificados, ¿ya? Y también hay otros médicos capacitados que dan en periferias, sobre todo no sé, pues en Quillabamba, en Sicuani, etcétera, ¿ya? Ahora, tenemos en el Perú un Consejo Nacional para la Integridad, la integración de las personas con discapacidad, se llama CONADIS. Está en Lima. El paciente saca su certificado y con el certificado tramita su carnet de discapacidad. El carnet de discapacidad ya te da, aparte de acreditarte como persona con discapacidad, te da algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tú vas con tu carnet y vas al banco, ya no haces cola, pues pasas como una persona con discapacidad, ¿no? Esto ustedes ya conocen, ya deficiencia, limitaciones en la actividad o discapacidad, ya, y restricciones en la participación. Dice, la discapacidad indica los aspectos negativos de la interacción de una persona y sus factores contextuales, o sea, el medio ambiente. ¿Ya? Acá está la definición. La discapacidad, chicos, tiene ciertas características, ¿ah? Dice, tiene uno o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Ya, eso ya lo conocemos. Tiene que ser de carácter permanente. Por ejemplo, una persona que se ha fracturado el tobillo, ¿no? Se ha fracturado hace una semana y me viene y, doctor, quiero un certificado de discapacidad. Mire, yo no puedo caminar, ¿no? Y usted dice que la discapacidad es una restricción en mi actividad de la marcha. Yo no puedo caminar, mire, estoy con muletas, estoy con con mi yeso, me han operado, no puedo apoyar, entonces soy una persona con discapacidad, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que decir, no, una de las características de la discapacidad es que tiene que ser permanente. Doctor, ¿yo me voy a curar de mi diabetes? ¿La diabetes tiene cura? No, no es cierto. Entonces, si esta diabetes le limita en alguna actividad, voy a decir, no sé, ¿qué limitaciones podría tener un paciente diabético? Por la polineuropatía, este paciente no tiene fuerza, por ejemplo, entonces no puede subir gradas. Ah, ya, eso es una persona con discapacidad. ¿Se va a curar? Probablemente no. Ahora, una persona con, como decían, el ejemplo, ¿no? De la ceguera, del glaucoma, lo que decían. ¿El glaucoma se va a curar? Si lo operan, de repente está en estadios iniciales y se puede curar. Entonces no amerita discapacidad, porque no es permanente. ¿Ya? Otra, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no puede ejercer, o dice, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en la igualdad de condiciones. O sea,
Esta persona al interactuar en el espacio, uso silla de ruedas. Estoy guiando por la calle y encuentro un carro ahí atravesado en la vereda. Eso pues me da más discapacidad, ¿no? Encuentro eso acá en la esquina, paso esa barrera y encuentro otra en la siguiente. Entonces es una persona con más discapacidad a pesar de que usa una silla de ruedas para trasladarse, ¿no? Esto, chicos, es la clasificación de diferentes discapacidades que tenemos en la clasificación internacional de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de la destreza y de la situación. De la conducta estamos hablando de personas básicamente con déficit mentales, ¿ya? Depresión, retardo mental, problemas psiquiátricos, ¿ya? Así a grosso modo. De la comunicación, ya ustedes saben, ¿no? Personas que no pueden escuchar o no pueden hablar. Personas que tengan problemas del cuidado personal, por alguna lesión, una hemiplegia, yo no puedo vestirme solo, no puedo cocinarme, no puedo asearme. Entonces estamos hablando de discapacidad del cuidado personal. De la locomoción, una persona que tiene problemas para caminar, para la marcha, necesita un bastón, necesita una silla de ruedas, no puede subir gradas, estamos hablando, o desniveles, estamos hablando de una persona con discapacidad en la locomoción. De la disposición corporal es actividades manuales ya más sofisticadas. Por ejemplo, tender la cama, agarrar el celular, reconocer el dinero, las monedas, escribir, creo que está ahí también dentro de la disposición corporal, ¿ya? Con cuidado personal es diferente, por si acaso. De la destreza, actividades manuales bien precisas. Y de la situación, es personas que necesiten un aditamento o alguna medicación especial para poder subsistir. Por ejemplo, las personas con insuficiencia renal por diabetes, ¿no? ¿Qué necesitan? La diálisis. Entonces, para poder vivir. Entonces, estas personas tienen una discapacidad de la situación. Repito, discapacidad de la situación está enfocada a personas que necesitan un aditamento, un componente para poder vivir, como la diálisis. El otro ejemplo es de las personas que necesitan una válvula protésica, ¿no? Los pacientes que tienen una cardiopatía o necesitan una dieta especial, eso de que hemos hablado de la hemofilia, necesitan usar el factor, ¿no es cierto? Vía, no sé, creo que es subcutánea para poder evitar tener esas hemorragias espontáneas. O necesitan una dieta especial, los que son alérgicos al gluten, etc. Entonces, acá hablamos de discapacidad de la situación, ¿ya? Acá hay un montón de leyes que no quiero que aprendan a las normas, etcétera, pero por lo menos se sepan que tenemos en el Perú una ley general de la persona con discapacidad. Y el CONADIS es la coordinadora nacional que integra a las personas con discapacidad. O sea, ahí en el CONADIS están todas las personas que tengan su problema de discapacidad. Tienes un registro, ¿ya? Esto creo que ya no. La finalidad, esto ustedes lo van a leer. Esto es lo que queríamos. Una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país todavía tenemos estas barreras arquitectónicas que impiden que una persona con discapacidad pueda desenvolverse normalmente, lo más normal que pueda, pues, ¿no? Eso no solamente ocurre en las calles, chicos, eso ocurre en el trabajo, ocurre con los amigos, y no solamente son barreras arquitectónicas, sino lamentablemente en nuestro país tenemos barreras sociales, barreras mentales, que impiden que las personas con discapacidad puedan desenvolverse adecuadamente, ¿ya? Esto creo que ya no es necesario. ¿A quiénes se certifica? Entonces, toda persona con discapacidad tiene que ser evaluada por un médico. Si por ejemplo, en el seguro, ¿no? Doctor, yo quiero un certificado de discapacidad porque estoy ciego, ya no veo. Ya, señora, vaya usted al oftalmólogo que determine su ceguera, haga un informe y usted va a tener... Después nosotros hacemos el certificado de discapacidad en base a ese informe. Igual las personas con alguna déficit auditivo. Pues, hay personas que ustedes ven, están pues caminando normal, ¿no? Pero es un paciente psiquiátrico y esa persona también necesita
un certificado, ¿no? En el certificado, chicos, nosotros diferenciamos dos cosas, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico de daño, ¿ya? Por ejemplo, el diagnóstico para una persona que tenga una secuela, por ejemplo, de un traumatismo de la médula espinal, un TBM, ¿no es cierto? Parapléjico, no puede caminar, tiene un código. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Esa persona nació así? No, se cayó de las escaleras, tuvo un accidente en moto, se cayó de un 10º piso y ya lesionó la médula, entonces el diagnóstico etiológico y el diagnóstico de daño. Igual acá, ¿no? El diagnóstico de daño, ocupante de automóvil, y eso tiene su CIE 10, ustedes conocen el CIE 10. Lesionado por colisión con objeto fijo, chocó contra un árbol, ese es el diagnóstico etiológico. ¿Qué pasó? Un traumatismo cerebral difuso, una contusión cerebral que le produjo, no sé, una hemiplegia. Eso sería ya el diagnóstico de daño. Hay enfermedades que son idiopáticas, por ejemplo, el Parkinson, esto de la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, qué sé yo, hay un montón de enfermedades que no tienen una causa precisa, ¿no? Ya, entonces puedes poner en el certificado enfermedad de Parkinson y también en el diagnóstico enfermedad de Parkinson, lo mismo, eso puede pasar, ¿ya? Ups. Esto creo que está ahí. O también hay pacientes que tienen una enfermedad de causa multifactorial, ¿no? Hay niños que tienen retardo mental y no tienen pues ningún otro doctor, en mi embarazo así normal, el parto normal, desarrollo, y de pronto nos dimos cuenta que este niño no puede aprender a hablar, no razona igual, entonces, ¿necesita un certificado? Sí, hay que hacerle un cociente intelectual, que lo vea el psicólogo, le hacen un informe y con eso se le hace un certificado, ¿ya? Hay un modelito, algún día les mostraré el certificado. Antes dábamos manual, o sea, esto se imprimía, se escribía todo, acá podíamos las deficiencias, el tiempo de deficiencia y las limitaciones de la discapacidad, si ustedes lo ven ahí, está de la conducta, la comunicación, el cuidado, pero ahora es todo vía web, vía internet, ¿ya? Antes poníamos, por ejemplo, si este niño, por ejemplo, si era niño con síndrome de Down, podía ir a un colegio regular, podría ir o no debería ir al colegio, solamente capacitación técnica, o qué vía o qué ayuda biomecánica podía ayudar, necesitaba un requerimiento para asearse, o era dependiente, también se consignaba acá. Podíamos poner también un porcentaje del menoscabo. El menoscabo es un término para hablar de porcentajes. ¿Qué porcentaje de discapacidad más o menos tenía esta persona? No voy a hablar de eso. ¿Ya? Y antes dábamos los certificados como certificado de discapacidad permanente. Pero ahora se ha visto que la discapacidad puede variar por motivos ambientales, ¿ya? Por motivos ambientales. Entonces, la discapacidad es un proceso que va evolucionando en el tiempo también. Una persona puede empeorar su discapacidad a pesar de seguir teniendo la misma enfermedad, ¿ya? Esto quiero que ustedes lo revisen. Yo creo que... ahora, esto de las personas con discapacidad, chicos, en las universidades están obligadas a tener, por ejemplo, el 5% de sus vacantes, ¿no? Para personas con discapacidad. O sea, por ejemplo, hay 100 vacantes para medicina, ¿no? ¿Ya? Y 5% tiene que estar reservada para personas con discapacidad, ¿ya? Igual en la modificación en los concursos públicos, ¿no? Ustedes cuando salgan de CERU, ya sean médicos, va a haber concursos públicos, ¿no? Quieren entrar a salud o quieren postular a una plaza en el MINSA, por ejemplo. Se presentan todos, ¿no? Un montón de gente y una persona viene con su certificado de discapacidad. Y a esa persona le aumentan una bonificación del 15%, incluso sobre el puntaje final, ¿ah? O sea, no es poco, ¿ah? Ustedes saben que en algunos concursos las notas, pues, es... ¿Cuánto has sacado? Yo he sacado 852.500 y tanto. O sea, las cifras son muy similares. Pero viene una persona con 15% de más. Entonces, esa persona se los lleva de encuentro, pues, a todos.
Y también la cuota de empleo, ¿no? Las personas con discapacidad, o sea, las empresas, si son del Estado, tienen que tener, si son una empresa que tiene más de 50 trabajadores, tienen que tener por lo menos el 5% de personas con discapacidad. Están obligados. Y si es una empresa privada, el 3% de sus trabajadores tienen que tener alguna discapacidad. Por eso siempre nosotros estamos dando certificados en el seguro. Pero y por eso también hay mucha gente que quiere tener certificados sin ser persona con discapacidad. Pues no, la otra vez viene un profesor que por algún problema congénito no tenía pronosupinación. ¿Ya? Entonces él decía que era una persona discapacitada. Pero yo le digo, ¿en qué te discapacita esto? ¿Qué no puedes hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué no puedes hacer? ¿Cuál es la oportunidad que tú pierdes como una persona con discapacidad por la limitación en pronosupinar tu mano? Entonces, no puedo jugar boli, decía. Entonces, bueno. Preferencia en la instalación. Bueno, esto también. Ya, bueno. Chicos, hemos avanzado bien. No pensaba terminar esto, pero felizmente. ¿Alguien, alguna pregunta, algún reclamo, alguna atingencia de este tema? Les voy a dar unos casos clínicos la próxima semana y cada uno va a buscar las deficiencias y las discapacidades de la patología que les voy a dar, chicos, ¿ya? A cada uno de ustedes, a cada uno, en cada grupo, por supuesto, les voy a dar un caso clínico, ¿ya? Ya, por ejemplo, de una persona con hemiplegia, una persona con retardo mental, etc. Entonces, ustedes, basándose en el libro, que también se los voy a pasar por PDF, van a darme el código y qué deficiencia o qué discapacidad tiene. Van a hacer un par de diapositivas, que es bastante ágil, pero ya les voy comunicando eso, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta ya para terminar, muchachos? Lucero. No te escucho. Jules, ¿decías? Doctor, yo tenía una duda. Dime. Una discapacidad puede ser, digamos, no sé, temporal. Por ejemplo, digamos, un paciente que es cantante y se dedica al canto y tiene un nódulo laríngeo, ¿no? Que le impide realizar su actividad normal. Ya. Pero, o sea, no puede trabajar, pero claro. O sea, se puede operar y normal, ¿no? Ajá. Sí, claro, por supuesto. Esa es discapacidad temporal. Discapacidad temporal. ¿El certificado también se le puede hacer a ese paciente? No, en el caso del certificado tiene que ser permanente. Permanente. ¿Ya? Acá, incluso en el manual, si gustan, se los comparto también, chicos, en el manual para otorgar el certificado, nos dice que, a ver, les pongo el caso, ¿ya? Por ejemplo, que hemos hablado ahorita de pacientes con hemiplegia, ¿no? Un paciente con hemiplegia puede pedir un certificado de discapacidad, por ejemplo, en los estadios iniciales, puede pedir, pero nosotros, por ejemplo, le damos el certificado de discapacidad por unos 6 meses, 12 meses, hasta que, si este paciente entra a un programa de rehabilitación, a ver, yo diría, en el mejor de los casos puede recuperar todas sus actividades, ya voy a ponerme ese hecho hipotético, y el paciente, oye, doctor, me he curado, me han derrame, pero como la señorita del video, no, me he curado, bacán. Entonces, y a esa persona ya no se le debería renovar el certificado de discapacidad. O sea, tuvo una discapacidad temporal. Ahora, ahora, otro caso, lo mismo, ¿no? Un hemipléjico se le da un certificado y se ve al año que ya pues ha quedado con deficiencias motoras, lo que sea. Doctor, no, ya hemos llegado al techo, a pesar de todos los esfuerzos médicos que hemos hecho, te hemos operado, has hecho terapia, has hecho todo, a pesar de eso tienes alguna, tranquilo, a pesar de todo eso, tienes alguna deficiencia o discapacidad, ya pues ahí se te otorga un certificado ya por 5 años, por 10 años. ¿Está bien, Jules? Sí, doctor, gracias. Buena pregunta, muy bien. Bien, chicos, ya me voy a almorzar porque tengo que trabajar. Nos vemos el día jueves a las 11, Lucero.
Los que vengan mañana, por favor.